Somos la transición de tus emociones. XHUAX. Estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Uniradio. Boulevard Toluca Metepec, número 267, Colonia La Michoacana, en Metepec, Estado de México. 3000 watts de potencia. 99.7 FM. Uniradio va conmigo. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora. Comienza el espacio que te ayuda a tener un panorama más amplio en las acciones que debes seguir ante los retos legales, administrativos y burocráticos de nuestro vivir diario. ¿Cómo le hago? Cuatro de la tarde con 1 minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo le hago? Aquí a través de Uniradio en el 99.7 de FM. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de ¿Cómo le hago? Este programa hecho y destinado para ayudarnos a entender más sobre la vida adulta, sobre ciertos trámites y sobre ciertas cosas que luego no sabemos ni por dónde empezar. Mi nombre es Lorena Rodríguez, les agradezco su compañía a través de Uniradio. El día de hoy vamos a estar platicando sobre hospedajes y rentas para estudiantes, así es que quédense con nosotros, háganos saber sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, porque de eso se nutre este programa, al 722-649-7247. En los controles técnicos y en la producción de este espacio, Oscar Bermúdez. Nosotros comenzamos aquí. ¿Cómo le hago? Hola, mi nombre es Moa y tengo una pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para rentar un departamento si soy estudiante? ¿Cómo le hago? Y bueno, pues ya escucharon la primera pregunta que nos hace el auditorio, pero pues para ir poco a poco conociendo más de este tema, yo le doy la bienvenida al licenciado Hugo Eusebio Cruz, director del Grupo Inmobiliario Proyecter. Hugo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Lorena? Mucho gusto. Muchas gracias a Oscar Bermúdez por la logística de esta entrevista. Y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Oye, pues ya lo escuchábamos ahí. ¿Cuáles son los requisitos para rentar un departamento si somos estudiantes? ¿Se puede? ¿De inicio se puede? Creo que como estudiantes y siendo jóvenes, creemos que la única manera de llevar a cabo esto es compartiendo con otros estudiantes a manera de roomies. Pero tú dinos, ¿qué pasa? El famoso roomie o el famoso te rento una habitación dentro de mi casa, ¿no? Uh-huh. Fíjate que la parte inmobiliaria, precisamente con la parte de estudiantes, es un tema que no está regulado. Y te voy a empezar a explicar por qué. El tema del arrendamiento es un tema que está estipulado en el Código Civil. Entonces, okay, es una parte regulada para las personas que arriendan, que en este caso son los arrendadores, uh-huh, y las personas que rentan, que son los arrendatarios. Okay. ¿No? El Código Civil nos indica cuáles son las obligaciones para los arrendatarios y también para los arrendadores. Uh-huh. Sin embargo, con el tema de los estudiantes tenemos un caso particular. ¿Por qué? Porque el Código Civil lo que te dice es, debe de ser mayor de edad. El estudiante universitario sí cumple con esta función, ¿no? Okay. Con este requisito, es mayor de edad. Pero el segundo requisito es, debe de ser solvente para pagar el compromiso que está adquiriendo por medio de un contrato. Uh-huh. En este caso, el contrato de arrendamiento. En muchos casos, los estudiantes no son solventes económicamente, ¿no? Okay. Muchas veces solamente se dedican a estudiar y si trabajan, muchas veces lo hacen en el ámbito informal. Entonces, ahí es donde nos encontramos con la necesidad contra lo que marca la ley. Ahí es donde entran ciertas empresas como las de nosotros, donde tratamos de ser los intermediarios entre los dueños de los inmuebles, que son los arrendadores, y las personas que van a arrendar, ¿también? Uh-huh. Los arrendatarios. Ahora bien, este mercado también, pues obviamente como no está regulado, se da mucho lo que acabas de comentar. Bueno, ¿qué pasa si yo rento, o por alguna razón como estudiante pude rentar, e invito a mis amigos como roomies, y al final del día entre todos pagamos la renta?
¿no? Okay. Más adelante te voy a platicar cuáles son los riesgos de hacer este tipo de prácticas. La otra es, que se da muchas veces, es de que en los alrededores de las universidades, pues las personas ponen a disposición ya sea sus departamentos, sus casas o incluso las habitaciones dentro de sus casas. Ajá. Esto también corre un gran riesgo, que también lo vamos a ir platicando, porque al final del día no te está protegiendo algún código, ¿no? Algún código civil en este caso. Entonces, contestando la respuesta directamente de la persona que no lo hizo es, ¿qué puedo hacer yo para rentar si soy estudiante? Bueno, ¿cumples con la mayoría de edad? Sí, la cumples con el hecho de que puedas pagar el compromiso que estás adquiriendo. Esa sería la segunda pregunta. Muchos dirán que sí, pero la mayoría dirá que no. Entonces ahí entra otra figura, ¿no? Que es un obligado solidario, que muchas veces cuando son estudiantes el obligado solidario es su familia, claro, son sus papás. Alguno de los padres, ajá. Exactamente. Entonces, regresando un poquito, el estudiante que tiene la necesidad de rentar muchas veces es estudiante foráneo. Porque si vives en la misma ciudad donde está tu universidad, pues seguramente vas a la universidad y regresas a la casa de tus papás. Cuando eres un estudiante foráneo, tienes dos condiciones. Primera, tienes un lugar de origen y tienes un lugar donde está tu universidad. Y tienes la necesidad de vivir dentro del lugar de la universidad. Okay. Muchas veces no tienes un aval o fiador, y ahorita vamos a ver la diferencia. No tienes un aval o un fiador que te garantice el pago de la renta, porque tú no puedes garantizarlo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Tu familia debería de ser ese obligado solidario. Tu familia que está en tu lugar de destino, de origen. ¿Por qué? Porque al final del día, ellos sí cuentan con los medios por los cuales te están mandando a la universidad, ¿no? Entonces, el segundo requisito para poder rentar un inmueble siendo estudiante, pues es, si no lo puedes comprobar tus ingresos, necesitas tu obligado solidario. Tu tercer compromiso es el contrato. Necesitas firmar un contrato formal, ¿no? Un contrato que esté basado en ¿cómo se llama? El Código Civil. ¿no? Okay. Entonces, este contrato muchas veces, o muchas personas que se dedican al tema del arrendamiento, si es un tema informal, e informal me refiero a que no están dados de alta ante el SAT para que puedan emitir recibos, que no firman contratos con los estudiantes y solamente ponen a disposición pues sus inmuebles, pues este tipo de contratos a veces lo pasan por alto, ¿no? Entonces es muy importante que los estudiantes sí firmen un contrato, independientemente de si ellos van a ser los responsables de pagar el inmueble o no. ¿Por qué? Porque el contrato es el único que te va a garantizar la sana convivencia dentro del inmueble, ¿no? Ok, entonces si tenemos esta persona, ¿cómo le llamaste? ¿Solidario? Solidario. ¿Pero cómo es? ¿Prestador solidario? ¿Cómo? Es obligado solidario. Obligado solidario. Tenemos el obligado solidario, digamos, y esa persona firma el contrato de arrendamiento del departamento. ¿Sería bueno que hubiera un subcontrato donde el estudiante también firmara algo? No, debe de venir dentro del mismo contrato. Ah, y esa okay. es una buena observación, Lorena, porque al final del día, todas las personas que están integradas dentro del contrato son los que están teniendo esa responsabilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes deben de estar dentro del contrato? Debe estar el arrendador, que es la persona que puede rentar el inmueble. Uh-huh. El arrendatario, como ya lo comentamos, es la persona que va a rentar. Y en este caso el obligado solidario, ¿no? Okay. Que van a ser, por lo regular, los familiares del estudiante. Todos ellos deben de estar dentro del contrato y ahí mismo se debe de estipular que el obligado solidario es la persona que va a contraer la deuda y es el que va a pagar. Uh-huh. Y quien va a habitar el inmueble va a ser el arrendatario. Ok, bueno, tengo muchas dudas sobre todo esto y seguramente ustedes también quienes nos están escuchando, ya sea la comunidad universitaria o la gente que está escuchando este programa de Cómo le hago y que quiera unirse para darnos ahí como alguna sugerencia, alguna pregunta. Vamos a escuchar una cápsula y ya volvemos para seguir ahondando en el tema de hoy, que es hospedajes y rentas para estudiantes. Ya volvemos. Es bueno comenzar diciendo que la persona que renta un departamento o casa, legalmente se le llaman arrendador o arrendatario. Y la persona que ocupa el lugar rentado se le conoce como inquilino o usuario. Es recomendable apoyarse de un profesional inmobiliario para que se encargue de todos esos trámites e investigaciones y así el proceso de renta será sin riesgo significativo de pasar una mala situación. En el papel de inquilino es importante cubrir algunos requisitos que se piden para hacer una renta confiable y entre los más comunes están el contar con la identificación oficial vigente,
comprobantes de ingresos de los últimos meses o recibos de nómina de la empresa en la que se labora, comprobante de domicilio actual que se avale por medio de recibo de agua, luz, teléfono o internet. También se debe contar con un fiador, que también se le llama aval, pero en caso de no ser así, entonces se puede presentar un obligado solidario. En estos casos, los requisitos que deben presentar usualmente son identificación oficial, comprobante de domicilio y la variación puede ser en que el aval presente el último recibo de predial y la escritura de la boleta registrada de la propiedad, mientras que el obligado solidario presenta su buró de crédito reciente, sus últimos comprobantes de ingresos o su declaración Hola, me anual llamo de Claudette impuestos. y tengo una pregunta. ¿Qué es un contrato arrendatario y qué aspectos se tienen que cuidar de él? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para rentar un departamento, para rentar una habitación cuando somos estudiantes? Y bueno, pues hoy estamos platicando con el licenciado Hugo Eusebio Cruz, director del Grupo Inmobiliario Projector, que ya nos daba ahí como un panorama de qué es lo que pasa con estos requisitos para rentar un departamento. Pero a mí me gustaría, Hugo, ligando esta pregunta que nos hacen, en el tema de los contratos, ¿qué cosas son las que debemos de tener en cuenta? Porque pienso en quienes deciden rentar una habitación, cuando se le renta una habitación a un estudiante, especialmente ahí en zonas o en ciudades universitarias, que las colonias aledañas dicen yo rento la habitación, yo rento una de mis habitaciones. Esto pues se vuelve un poquito informal, pero ¿qué pros y contras hay en ese asunto? Sí, de hecho, como bien lo acabas de comentar, Lore, esto es no un poquito, sino muy informal, porque al final del día, tú como arrendador estás integrando dentro de tu inmueble a personas que en realidad no conoces, ¿no? Independientemente de que sean de la comunidad universitaria. Y tú como arrendatario, que eres la persona que se va a integrar, pues realmente no tienes una garantía porque lo más seguro es de que no te están haciendo firmar algún contrato. Tú para poder arrendar una habitación dentro de un inmueble, la ley lo que dice es todos los que habitan dentro de ese inmueble deben de estar de acuerdo, porque es un subarrendamiento, ¿no? Entonces, lo más seguro es de que no solamente renten una habitación, seguramente rentan más de una habitación dentro del mismo inmueble. Entonces, la ley dice que todos los que rentan la habitación dentro de ese mismo inmueble deberían de estar de acuerdo del ingreso de un nuevo inquilino, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, si tú no estás firmando un contrato o dentro de tu contrato no se especifican los límites a los que tú tienes derecho, pues obviamente también ahí estás indefenso, porque en cualquier momento, o una de dos, o te pueden desalojar, que se puede dar el caso, ¿no? Porque no en ningún lado se está estipulando a qué tienes derecho, y el que tienes derecho, independientemente si es una habitación o si es un departamento, es cuál es mi zona privada, ¿no? Porque cuando rentas un cuarto, vas a tener zonas comunes que también deben de estar marcadas dentro del contrato, ¿no? Y si no está marcado dentro del contrato y te dicen solamente, bueno, puedes usar la cocina de tal hora a tal hora, pero nunca se especificó, pues obviamente nunca, o en algún momento que no cumplan eso, pues tú no puedes reclamarlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es importante, por ejemplo, ¿qué pasa si de repente venden esa casa, ¿no? Que si tú no tienes un contrato, te van a desalojar, pero si tú tienes un contrato, independientemente de si venden o no venden, o si cambia de propietario o no, tú vas a seguir gozando del beneficio de ese contrato, ¿no? ¿Qué pasa si se incendia la casa? O sea, ¿quién es el responsable? La ley dice que si se incendia un inmueble que estás arrendando, el responsable directo eres tú, mientras no se investigue si realmente fue tu causa, ¿no? O tú lo provocaste. Y esto tiene mucha lógica, porque si tú eres el dueño del inmueble y de repente se incendia tu departamento o tu cuarto, pues ¿qué es lo que vas a decir? No estás perdiendo tu patrimonio. Entonces, al final del día, estos temas ya más complejos de qué es lo que pasaría si, ¿no? Si pasa un incendio, si de repente venden, ¿qué pasaría si nos vamos un poco más al extremo, si muere la persona que te arrendó o que te prestó el cuarto? Pues al final del día te estás metiendo en un problema ya legal porque estás dentro del inmueble, en primera. Si no tienes un contrato, pues obviamente te van a desalojar, si no es que te investigan primero. Y si tuvieras un contrato y la persona muere, el contrato sigue vigente. O sea, el contrato sigue vigente independientemente si la persona murió, independientemente si la vendieron o independientemente de cualquier otro tema, ¿no? Ok, entonces, tu consejo sería no tomarse a la ligera este tipo de
de rentas y de alguna manera estipular un contrato que tenga ahí varias especificaciones para que no haya problema posterior. Esto a manera de prevención y de cuidado tanto de la persona que está rentando la habitación como de quien llega. Sí, exactamente. Al final del día, el único que te va a proteger dentro del negocio inmobiliario es un contrato. Y es un contrato con alcance civil, ¿no? Okay. El tema es, si yo no firmé un contrato, si yo no tengo un tema legal que me respalde, me estoy metiendo en muchos problemas. Me estoy metiendo problemas incluso si se llega a perder algo dentro de la casa, si se llega a perder algo dentro del inmueble que me están rentando, me pueden demandar. Claro. Me pueden decir que fue mi culpa, me pueden decir que al final del día yo estoy invadiendo su propiedad, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en estos casos de cuando son arrendadores que no son legalmente, que no están organizados legalmente en el sentido de que te emitan un recibo de la renta, ¿no? De que te hagan un buen contrato, de que te marquen las zonas, cuáles van a ser tus zonas privadas, de que te marquen los horarios y las zonas comunes, de que te indiquen quiénes van a compartir la casa contigo. Al menos esos son los mínimos elementos que una persona ya más formal te va a indicar. Claro, y creo que sí es importante tomar en cuenta esta prevención. Se da mucho la informalidad en este tipo de rentas, de es que es la amiga de mi comadre y mi comadre dice que no hay problema, mi amiga, mi vecina, y cuando ya llega una situación que pone en riesgo a unos o a otros, es donde uno dice, chin, ¿por qué no lo previne? ¿Por qué no lo estipulamos? ¿Por qué no lo dijimos? Y esto pues nos da también seguridad tanto para los estudiantes que llegan, lo decías tú, foráneos, como para quien está recibiendo en una casa. Sí, exactamente, se da mucho el caso. Pues vamos a escuchar una cápsula, ya regresamos. Hoy en ¿Cómo le hago? Estamos platicando de hospedajes y rentas para estudiantes. Si ustedes tienen alguna duda, háganoslo saber al 72 26 49 72 47. En todo proceso de renta de inmuebles, el contrato de renta es un documento que no debe faltar, pues protege los derechos del arrendador y del usuario y allí se plasman aspectos vitales como las garantías, obligaciones, montos y fechas de pago que acuerdan ambas partes. Al rentar un departamento, se adquieren derechos y obligaciones que alientan la calidad de vida, las condiciones del inmueble y aspectos económicos del propietario para que sirva de protección para las partes involucradas en el proceso de renta. La función principal del contrato de arrendamiento es legalizar la transacción inmobiliaria y dejar clara la forma en que ambas partes procederán conforme a derechos y obligaciones adquiridas. Un contrato de arrendamiento debe incluir una descripción de la propiedad, como es la dirección completa de la vivienda, la cantidad de metros del inmueble y los espacios de los que el usuario puede disponer, así como zonas restringidas en caso de existir. El contrato también debe describir las condiciones en que el inmueble es entregado al firmar el contrato, o si existen reparaciones a realizar por parte del arrendatario y en qué condiciones se compromete a realizarlas. Algo de vital importancia en el contrato es establecer el monto mensual de paga de renta, así como la vigencia del contrato y fechas de pago, entre algunos otros aspectos que siempre Me llamo Iván y tengo una pregunta. ¿Se necesita de un fiador o aval para rentar un departamento? ¿Cómo le hago? Cuatro de la tarde con 20 minutos. Hoy estamos conociendo todo lo que tiene que ver con hospedajes y rentas para estudiantes y lo que hay que tomar en cuenta y bueno, pues sentirnos seguros al momento de rentar en algún lugar, tanto como arrendador como arrendatario. Entonces, Hugo, a ver, déjanos claro quién es quién y cómo está la cosa. Sí, como en todas las profesiones, pues obviamente existen términos más técnicos, ¿no? Y digo, no se trata tampoco de ser puristas con el lenguaje, pero al final del día, legalmente sí es importante. O sea, legalmente te reconoce una figura que es el arrendador. El arrendador es el dueño del inmueble o la persona que puede legalmente rentar ese inmueble, ya sea
igual y no es el dueño, pero por medio de un contrato o por medio de un poder puede rentar ese inmueble. Y es importante, y nada más me detengo un segundo en esto, es importante que cuando tú vayas a rentar un inmueble, esta persona se identifique como el arrendador, como la persona que realmente puede rentar. Porque se han dado casos que de repente una persona renta una casa y se pone a rentar los cuartos dentro de esa casa sin que tenga permiso real por el dueño. Y eso también es una falta civil, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante la figura de arrendador. Y luego la figura de arrendatario, que también la especifica el Código Civil, es la persona que va a hacer uso de ese inmueble, ¿no? Entonces es la persona que va a rentar. Y viene de una raíz griega bien interesante, porque la raíz griega de ion significa errante, ¿no? Entonces, errante pues, es la persona que está buscando el inmueble y que en algún momento dado pues lo va a encontrar para habitarlo, ¿no? Ok. Sí, creo que es importante tener ahí en cuenta los conceptos y la idea justamente de lo que significa esto y ya lo decía Hugo, bueno, la importancia también de hacer un contrato adecuado. Ahora, apegándome también a la pregunta que acabamos de escuchar, que si se necesitaba un fiador o un aval para rentar un departamento, me surge a mí la duda, ¿cuáles serían las diferencias entre lo que nos mencionaste, que es un obligado solidario, que pudieran ser los papás, que pudiera ser un familiar que tenga los recursos y que le ayude al estudiante a firmar el contrato, con un fiador o con un aval? Claro. Volvemos a lo mismo hace rato. Son conceptos que realmente se manejan en la profesión. Al final del día, el obligado solidario es esa persona que queda, como su nombre lo dice, como obligado en representación tuya, ¿no? Tú, como estudiante, vas a rentar el inmueble, pero tú no tienes los ingresos para poder pagar ese inmueble. Entonces, tu obligado o el obligado a pagar ese inmueble, pues va a ser, en este caso, la persona que sí pueda justificar, ya sea 3 meses de tus estados de cuenta que puede pagar el inmueble o con sus recibos de nómina, ¿no? Ese va a ser tu obligado. Va a estar obligado a pagar. Luego hay mucha confusión entre qué es un fiador y qué es un aval, ¿no? Lo voy a explicar muy rápido y espero que se entienda. Un aval tiene la base en el derecho mercantil y un aval responde si tú contrajiste una deuda, ¿no? Entonces ahí es donde la figura de aval va a responder por tus deudas y el acreedor va a poder cobrar directamente al aval si el deudor principal no le paga. Entonces, el acreedor va a poder ejercer directamente el cobro sobre un aval, y el aval es un tema comercial. Y un fiador, que es en la parte ya de inmuebles, un fiador está regido por las obligaciones civiles. Por eso es importante los contratos y por eso es importante los términos. El fiador, el acreedor en este caso, no necesariamente puede cobrarle directamente al fiador, ¿no? Primero debe de haber en intermedio debe de haber una demanda. Después el juez debe de aplicar ciertos principios y uno de ellos es: primero le cobro al deudor principal, primero embargo al deudor principal y después me voy con el fiador, ¿no? Okay. Y si te das cuenta, es muy diferente el concepto entre aval y fiador. Claro, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado cuando decidan ser avales de alguien. Ah, sí. Porque la ley va contra ustedes. Okay. Avales directamente, el acreedor puede cobrarte, ¿no? Y te persigue y te embarga y lo que sea. Y te hace las llamadas que ya conocemos, ¿no? Okay. Y el fiador sí es una figura reconocida con el Código Civil, y aparte el fiador no necesariamente debe de pagar tu deuda. O sea, el fiador queda como un intermediario entre el deudor principal, tu acreedor, y este fiador en algún momento dado incluso puede demandar al deudor principal, ¿no? Okay. Sí, es como cuando pides una carta de recomendaciones, él es el que dice, sí, yo crean en esta persona, es buena. Sí. Entonces, no necesariamente es el que tiene que pagar, pero el aval sí. ¿El obligado solidario estaría más en qué lado? ¿En el aval o en el fiador? En el fiador, porque al final del día es una figura de inmuebles, ¿no? Okay. No es una figura comercial. Muy bien. En este tema, el asunto de los depósitos. ¿Qué pasa con el depósito? ¿En todos lados se deja depósito? ¿Sí se te devuelve el depósito al final? ¿Eso es mentira? ¿No es mentira? ¿Qué pasa? Ok. Bueno, todo esto que hemos platicado no necesariamente lo hacen todos los que están rentando inmuebles, ¿no? Incluso muchas veces has visto que dicen se solicita aval con inmueble en el lugar donde vas a rentar, ¿no? Esto también podríamos extendernos mucho, pero al final del día no es obligatorio. Lo mismo ocurre con la parte de los depósitos. Al final del día no es de que te obligue la ley a tener un depósito, pero sin embargo lo piden las personas que arriendan. ¿Por qué? Por si hay algún desperfecto dentro del inmueble, ¿no?
te piden un depósito que quede avalando si va a haber algún desperfecto y te piden un mes adelantado de renta. Entonces también debes de considerar que en el momento que decidas rentar, pues debes de tener al menos 3 meses de renta guardados, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se va para el depósito, uno se va para la renta corriente y pues en un mes te va a alcanzar la siguiente renta, ¿no? Entonces, de que te lo regresan, te lo deberían de regresar. Pero seamos sinceros, muchas veces, y yo me he enterado de muchas situaciones donde el arrendador pues te la hace cansada, como coloquialmente se dice, y te empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas de que está revisando el departamento, de que te lo deposita en 15 días, de que te lo deposita en tal lado. ¿Cómo puedes defenderte tú o cómo puedes respaldarte? Por medio del contrato. En el contrato debe de venir todo. Todas las cláusulas deben de venir ahí. En el momento de que se venza el periodo de renta, ahí debe de venir estipulado que a los 7 días te van a regresar tu depósito. Si no viene estipulado ahí, pues obviamente te la van a hacer cansada. Y si viene estipulado en un buen contrato, tú puedes legalmente, entonces sí, exigirlo. Ok, lo que he notado, bueno, tampoco es que tenga muchas referencias, pero es que el último mes que estás en ese lugar ya no te lo cobran y que te dicen pues que esto se cuenta del depósito. Aunque también he conocido gente que dice, no, es que dice que ya le maltraté mucho el departamento y que ya con eso se va a tomar el depósito para repararlo. Sí, exacto. Sí, te digo que hay muchas mañas. Y al final del día eso es raro que lo hagan, ¿eh? Digo, si te ha pasado, yo creo que es de las excepciones porque muchas veces hasta te lo estipulan. O sea, el depósito no se puede tomar como el último mes de renta. ¿Por qué? Porque obviamente en el momento de que tú sales, ese depósito queda en resguardo. Ahí lo que se debe de hacer es de que el dueño del departamento entra, revisa el inmueble y te hace un listado de cómo te entregó el inmueble y cómo se lo estás entregando tú, ¿no? Si hace falta pintura, algún rezán, etcétera, etcétera. Y con base en ese depósito, lo toma la reparación y te devuelve lo que sobró, ¿no? Okay. Así es como debería de funcionar realmente. Ok, ustedes se preguntarán cómo es que Hugo sabe tanto. Y es que Hugo pues es director del grupo inmobiliario Projecter y siempre hay que estar bien asesorados o acercarse a la gente que sabe cuando uno va a decidir rentar algún lugar. Así es que, Hugo, a mí me gustaría que nos dieras pues los detalles de cómo la gente puede acercarse a ti para recibir asesoría, que estén como en este punto de voy a rentar y necesito que alguien me diga en qué me fijo, en qué no me fijo, o que me acompañe justamente en la búsqueda de lo que estoy buscando. Claro que sí. Gracias, Lore. Voy a poner un ejemplo muy rápido para que se entienda muy rápido cuál es el servicio que nosotros ofrecemos. Como comentaba inicialmente, una persona, en este caso un estudiante, tiene un lugar de origen y un lugar destino. Muchas veces tu lugar de destino no lo conoces. Igual y te gustó la universidad, igual y vas a ir a estudiar, pero nunca has ido. Lo que hacemos nosotros somos un intermediario. Lo que hacemos nosotros es, si tú vienes, por poner un ejemplo, de Michoacán y vas a venir a Toluca, nosotros empezamos a buscar el inmueble por ti. Okay. Dime en qué universidad te vas a integrar, dime cuánto es tu presupuesto, dime por qué periodo vienes, ¿no? Dime qué condiciones son las que esperas, porque obviamente un inmueble para estudiante es muy diferente a un inmueble ya con familia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se hacen por medio de un formulario que tenemos. Ustedes nos indican cuál es la necesidad. Nosotros, sin que tú te desplaces, empezamos a buscar ese inmueble por ti. Claro. Te damos ciertas opciones y una vez de que tú estás de acuerdo con la opción que más te agradó, nosotros hacemos el convenio con el arrendador, ¿no? Okay. Nosotros somos, en este caso, tu fiador, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos toda la parte de los requisitos. Nosotros firmamos el contrato directamente con el arrendador, estipulando que tú eres quien va a habitar. Entonces, para el arrendador es una garantía, porque realmente está firmando un contrato con una persona moral. Y para ti es un ahorro tanto de tiempo como de gastos, como de viáticos, el estarte trasladando a una ciudad que no conoces y el estar buscando un inmueble, ¿no? Que muchas veces por las prisas, pues eliges mal, acabas eligiendo ahí la habitación. No, y no de conoces la azotea, las zonas, no conoces exactamente qué sería adecuado, ¿no? Y ustedes brindan eso, ¿no? Exactamente. Entonces, todo ese servicio es especialmente para toda la parte de estudiantes que quieran, estudiantes foráneos que van a radicar en otro estado. ¿Dónde se encuentra el formulario? No sé si lo puedo mencionar. Sí. El formulario se encuentra en nuestra página, que es projecter.mx. Projecter se escribe con J, como proyecto en inglés, projecter.mx, y ahí está todo. Perfecto, pues yo los invito a que se acerquen a ellos, a que reciban esta asesoría. Si ustedes están en la búsqueda de renta, de algún hospedaje, de algún departamento, yo creo que no hay nada mejor que acercarse con los especialistas. Yo quiero agradecerle hoy al licenciado Hugo Eusebio Cruz, director del Grupo Inmobiliario Projecter, por estar con nosotros, por toda esta información que nos brindó. Gracias, Hugo.
No, al contrario, Lore. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a todos los que se pusieron en contacto. Me despido. Soy Lorena Rodríguez. Tengan una excelente tarde. Le agradezco a Oscar Bermúdez en la producción y en los controles técnicos. La próxima semana regreso con algo más para que conozcamos y sepamos cómo le hago.